Bienvenidos, bienvenidas al espacio de tertulias en Telehuber. Nos acompañan en esta ocasión Rosa Solé, Albert Plavoada y Artur Palier. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, Gracias, Andrea. esta es la segunda tertulia en la que trataremos los ejes en la carta natal. Y en esta ocasión conversaremos sobre el eje 2-8, que también se denomina el eje de las posesiones. Voy a ser muy breve, ¿no? Los ejes, ¿qué serían? Serían aquellos signos y casas opuestas que forman pares polares. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, que estas posiciones polares no se excluyen mutuamente, sino que tienen un tema en común. Y aquello vamos a tratar hoy. Pero como yo fui muy breve, ahora me gustaría que uno de ustedes, y tal vez tú, Art, ¿no?, nos comentes qué es un eje, nuevamente, como para hacer también entrar en tema. Bueno, como lo has dicho muy bien, ¿no? Es una polaridad, ¿no?, entre dos casas, ¿vale? Entonces, normalmente se ve cada casa por separado y la idea es mirar dos casas opuestas y encontrar, ¿no?, una relación entre estas dos casas para evitar de mirarlas como una oposición o un conflicto y mirarlas más como una posibilidad de equilibrio, ¿no? Para mí yo digo que hay que pasar del conflicto al equilibrio, hay que buscar el equilibrio. De hecho, ¿no?, una oposición es una tensión perfecta, ¿no? Bueno, perfecta, debería de ser perfecta y llevarte a encontrar ese equilibrio que estaría casi, bueno, que estaría en el centro de la carta, ¿no? Claro. Entonces, sí, un eje, bueno, la idea es esa. Bárbaro. Ahora, después vamos a hablar de cómo se equilibra, pero ahora me gustaría ver quiénes son los actores o cuáles son las temáticas del eje de las posesiones, ¿no? ¿Quién le gustaría comentar al respecto? ¿Yo mismo puedo? ¿Vale? Bueno, yo quería añadir brevemente una cosa a Artur sobre esto del eje, ¿no?, porque se me ha ocurrido una idea mientras él estaba hablando que puede ser muy gráfica, que es, por ejemplo, si tenemos un eje y le conectamos dos ruedas. Si un eje conecta dos ruedas, puede ir hacia adelante, pero si le quitas una, irá dando vueltas. Claro. Entonces, esto sería un poquito el fenómeno de desconectar las dos casas, que se queda en nada, no va a ningún sitio. En cambio, si conectas dos ruedas en un eje, puedes ir hacia alguna dirección. Entonces, ese sería el tema de los ejes, ¿eh? Han de convivir dos entidades distintas, pero que están unidas, ¿eh? Lógicamente, están unidas no por un eje material, sino por un eje energético. Y en el caso del eje 2-8, tiene que ver con las posesiones. De posesiones hay de dos tipos, las que son mías propias de mi propiedad, como puede ser mi coche, es mío porque lo he comprado, eso pertenece a la casa 2, o puede ser la carretera, que también es mía, pero la comparto. Claro. Por lo tanto, es una propiedad compartida y eso sería la casa 8. Es decir, las cosas que tengo mías, que yo puedo gestionarlas mías propias, con mi gobierno propio, pues están en la casa 2. Cosas materiales, cosas inmateriales también, como pueden ser conocimientos o habilidades. Y en la casa 8 estaría todo aquello que yo utilizo, pero que no soy yo solo quien lo gestiona. Son las cosas que tenemos en común con otras personas, como por ejemplo España. Muy bien. ¿Y tú, Rosa, quieres aportar algo a este? Bueno, muy bien. No, de acuerdo con Art y con Albert. Yo la mirada, a veces desde un punto de vista quizás un poco más psicológico, la casa 2 es lo que yo me identifico. Que me da sentido de autovaloración. Yo soy alguien, pues eso, porque tengo un coche o porque tengo conocimiento o porque, por lo que sea, ¿no?, por los recursos a todos niveles que yo tengo, me identifico y puedo ir al tú con esa identificación. Y la casa 8 es mi lugar, mi relación con la sociedad, con el entorno, con el compartir que ha comentado Albert, pero también tiene que ver con lo social, con la socialización, con los distintos grupos, con ese intercambio. ¿Qué lugar ocupo? ¿Dónde estoy? Es decir, la casa 2, como está en el primer cuadrante,
y en el lado izquierdo es más de uno. La casa 8, como está en el tercer cuadrante, y en el lado derecho es mi relación en el entorno, en la sociedad, por decirlo así. Bueno, muy completo, como distintas miradas, muy gráfico y Sí. psicológico, así que, bueno, completito. Y ahora, siguiente consulta, ¿cómo se activa este eje? Bueno, O sea, ¿cómo se activaría el eje 2-8, no? sí, yo creo que hay dos, eso es interesante, ¿no? Dos tipos de activaciones, sobre todo en las casas, que puede ser una activación del exterior, ¿no? Imagínate, estás con alguien y te activa en ese momento un eje, ¿no? Por ejemplo, estás con tu pareja en casa y hay un ordenador y los dos quieren ir al ordenador y dicen, no, uno es mío y el otro, bueno, pero me lo dejas, ¿no? Entonces, el exterior viene una persona y te activa el eje 2-8, ¿no? Y hay gente que sí tienes planetas, ¿no? En la casa 8, casa 2, o en el eje Tauro-Escorpio también, pues lo va a activar él desde dentro. Claro. Entonces es un tema que le va a preocupar, es un tema que le va a activar cosas en él. A lo mejor uno que tiene más planetas ahí se preocupa más por estos temas o le empieza a molestar más que a otra persona que no tendría nada, ¿no? Entonces, para mí son los planetas que activan sobre todo el ego de la persona, si hay planetas en este eje 2-8. Pero a veces no tienes ningún planeta y viene una persona a preguntarte por tu ordenador, me lo dejas o no, y si hay, como no tienes planetas, habrá un signo, entonces vas a reaccionar con el signo que haya, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre signos, ¿no? Y planetas. El planeta sí que lo quieres vivir, el signo, si te lo activan, si no hay planetas dentro del signo, ¿no? Se va a activar desde el exterior, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco mi visión. El eje 2-8 yo creo que es igual, y el 6-12 es el eje que más se activa en la vida, porque tienes la obligación, o sea, hay cosas que son dijéramos, voluntarias, como puede ser la pareja, no es una obligación, tú puedes tener o no tener pareja y no pasa nada, eso es una opción, pero tener trabajo, por ejemplo, hoy en día no es una opción, o sea, casi que estás obligado a hacer alguna actividad para que repercuta económicamente en ti, ¿no? Que eso sería la casa 2. Entonces, siempre que empezamos a vivir por la mañana, normalmente nos ocupamos de nosotros, lavarnos la cara, desayunar y tal, pero al cabo de unas horas ya estamos en el macro, que yo digo. Ya empieza la 2, la 8, la 6 a actuar. Porque o tienes que ir a trabajar, o te llaman porque hay algún trabajo pendiente, o te llega una factura, o sencillamente estás en el coche en un emboce en el tráfico, ¿no? O te llama tu jefe o tu compañero de trabajo y se activa todo lo que tiene que ver con esta relación con lo que decía Rosa, la sociedad o dijéramos las normas, la ética, la religión y el comportamiento humano común. Y esto está todo mucho en la 8, en la 11, en la 6, el trabajo, la sociedad, la muerte, la vida, el sexo. No hemos de olvidar que la 2-8 también es el sexo. El sexo está mucho en estas casas porque una es de Venus y la otra es de Marte-Plutón, que es la 8. Y Marte, Plutón y Venus, cuando se juntan, ya sabemos lo que hacen. Lo quiero decir, a la gente le interesa mucho, porque es una actividad muy buena, un deporte muy bueno también para toda la salud, que es practicar lo mejor de la 2-8, que serían las relaciones sexuales. Y esto también está aquí. O sea, cuando tienes una relación sexual, tiene mucho que ver con esto. Y fijaros que, bueno, me lo estoy enrollando mucho. Que pase otro, porque si no, no paro. Mira, yo quería añadir también que la casa 8, que eso quizás es un poco como yo interpreto lo que me pide el entorno, la sociedad. Y a veces los planetas en la casa 8 un poco es como si se sintieran obligados, que eso es un tema a veces de educación, de dar lo mejor. Aquel dicho de dar al César lo que es al César y todo esto es un poco esa casa 8 y que no es cómoda a veces.
que es una casa, es un eje fijo y en este eje a veces ahí también hay procesos de transformación o de crisis, porque un poco es qué es lo que me pide el entorno, pero realmente es lo que yo quiero o no. Y entonces a veces ahí a veces en la infancia o en la educación se pueden meter muchas normas implícitas que luego hay que desprogramar un poco. Es un poco en ese sentido a nivel psicológico la mirada cómo interpreto y cómo interpreto yo en base a lo que he recibido de pequeñito en la familia de educación. De los valores. Por ejemplo, como dice Albert, es muy bueno el sexo y eso está muy bien y es muy sano y es muy natural y también tiene su principio como más elevado, más espiritual a otros niveles, pero si en mi entorno, en la familia en que he vivido, esto no se ha vivido así, por mucho que yo quiera, voy a interpretar que el entorno hay cosas que no están permitidas. No sé si me explico bien, pero ahí lo dejo porque en consulta esos ejes, sobre todo fijos, a veces está mucho ese peso de cómo me tengo que comportar para ser aceptado, ni más ni menos. Muy valioso esta mirada psicológica. Ahora, Rosa o a cualquiera de aquí los integrantes, ¿no? ¿Cómo equilibramos? Si yo tengo muchos planetas en el eje 2-8, ¿puedo también ser una persona materialista? Pues el eje fijo de apego. ¿A qué estoy apegado? ¿Cómo equilibro también ese eje? Acá hice dos preguntas, ¿no? Bueno, es muy buena pregunta, Andrea, pero fíjate, no necesariamente, y esa es mi visión personal, muchos planetas en una casa, en un signo, es decir, todos los niveles están incluidos. Claro. Y en el mismo día o en la vida podemos pasar desde la parte más práctica, más materialista, a la más sutil. No hay nada en la carta que defina en qué estado, porque todo es una mezcla. Oye, todos estamos ahí mezclados y es bueno estar en la parte materialista y es bueno también estar en la parte como más sutil, filosófica o transpersonal o lo que sea. Lo de equilibrar yo creo un poco que es el juego de la vida, porque para equilibrar primero hay que ir a un lado, luego hay que ir al otro y luego hay que ir probando y según los recursos, los elementos, el resto de la carta que también tiene su importancia y un poquito también ver, y eso es una cosa que a lo largo de los años he podido entender, es implementar la voluntad. Roberta Sajoli en el mapa de conciencia siempre en el centro pone la voluntad y eso yo no lo había entendido nunca porque la voluntad, y más aquí en España, tiene como una fama así como de autoridad o así como más bien no es una cualidad. Todo el mundo quiere ser amoroso, ¿no? Y lo de la voluntad nada. Pero es verdad que si tú en tu vida en un momento determinado no tomas ese compromiso que es el de la voluntad de ti contigo mismo, entonces es más difícil, a no ser que la vida te vaya enseñando en qué puedas gestionar más o menos estos ejes. Bueno, y disculpa el rollo, que hoy voy de psicólogo. No, pero está bien. Albert. Vale, gracias. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que el materialismo hoy en día está muy en entredicho, porque la materia como tal no existe, ¿de acuerdo? La materia es una manifestación de la energía, Sí. ¿vale? Es Sí. un estado de la energía. Entonces, el materialista se entiende como aquella persona egoísta que solo mira su beneficio y que putea a los demás para conseguir cosas. Bueno, esto no es que sea un materialista, es una mala persona, yo creo hoy en día. Vale, para equilibrar el eje 2-8, lo que se tiene que hacer es ser afín a lo que es la casa 8 y a lo que es la casa 2. Si mis cualidades y si mis propiedades, sean intelectuales, físicas o ideológicas, son afines al momento que yo estoy viviendo, a las normas sociales, éticas y religiosas del momento, yo no voy a tener ningún problema. Claro. Es decir, si yo soy musulmán y vivo en un país musulmán, no voy a tener ningún problema. Mi eje se puede equilibrar bien. Hay signos y planetas que en el eje, en la casa 8, no están tan bien, como por ejemplo puede ser la Luna. La Luna no está muy bien en la casa 8 porque se tiene que reprimir.
porque es mutable y la casa 8 es fija. Esta persona, este eje, le cuesta más equilibrarlo. Seguramente no estará de acuerdo o estará rebelde con lo que le está induciendo a hacer su momento social o vital, histórico en el momento que sea. No digo ni que esté bien ni que esté mal ese momento. Pero sí que es cierto que para estar equilibrado en los ejes, estos tienen que ser afines. Es decir, si yo he tenido unas habilidades y unas enseñanzas afines a mi sociedad, no voy a tener tanto problema como si no las tengo. Entonces eso genera conflictos internos que viendo la carta se pueden gestionar, lógicamente con terapia o yendo a un psicólogo. Y pensando en el equilibrio, ¿qué pasa si yo tengo muchos planetas en una punta, en casa 2 y no tengo planetas en 8 o al revés? ¿No? Que tengo parte, como dice Arthur, ¿no? Mi ego está, ¿no? Porque los planetas tienen que ver con esas estructuras del ego. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo equilibrio o qué implicancia tiene tener muchos planetas en un lado del eje? Sí. ¿Puedo hablar, no? Sí. Sí. Yo creo que sí, que esto es un tema importante de qué es el equilibrio y qué es el equilibrio para mí, que no es el mismo para otro. Entonces, para mí es eso, que dependiendo de qué planetas hay, ¿no? Si tengo 5 planetas en una casa y nada en la otra, mi equilibrio será desequilibrado a nivel astrológico, porque yo prefiero vivir la casa 2 que la casa 8. Entonces me va a costar, ¿no? A lo mejor vivir con otra persona y tener que compartir, ¿no? Mi vida. Y al contrario, si tengo 5 en casa 8, prefiero compartir mi vida y para mí es imposible vivir solo y estar solo, ¿no? Y volviendo un poco al tema de antes del equilibrio, quería añadir algunos, yo he dado más nombres a este eje, entonces yo lo he llamado también el eje del placer, hablando de la sexualidad, ¿no? Entonces tenemos ahora vamos bien, ahí. ¿Te gustó, Albert, eso? Que sí, que cuando hablamos de eje tenemos que hablar de algo en común que hay entre las dos casas, ¿no? Entre los dos signos. ¿Qué tienen en común, no? Eso es hablar de un eje, ¿no? Está bueno. Entonces, para mí sí que el placer podría definir a los dos signos o las dos casas. Uno es el placer personal, ¿no? La casa 2, la casa venusina, hacia la izquierda, hacia mí, ¿no? Para mí es el hedonista, el que dice yo quiero vivir bien, yo quiero disfrutar de la vida. Y el otro que dice, no, yo prefiero compartir el placer, entonces en la sexualidad, en compartir tus cosas con alguien que estaría en la casa 8, que llamaría el enamorado, ¿no? Entonces uno es el hedonista y el otro es el enamorado, ¿no? Y quería añadir algunos más. Sí, recordar que es un eje también de seguridad, ¿no? Claro. Entonces, saber que de los dos lados se busca la seguridad, ¿no? Entonces, la 2 material, ¿no? La casa 2 que es más de tierra, sería la seguridad material, ¿no? Tener tu casa, tener tu dinero, tener todo lo que necesites, comida, ¿no? Y la casa 8 o Escorpio, no se habla mucho, bueno, yo nunca lo oigo, que es la seguridad emocional. Porque siempre vamos a Plutón, y Plutón de hecho es muy contradictorio con la casa 8. A nivel, ¿no? El Plutón que quiere cambiarlo todo, transformarlo todo, y la casa 8 tiene una base o el signo de Escorpio que busca una seguridad emocional. Entonces busca tener relaciones seguras, sentirse amado, ¿no? Sentirse querido por el otro. Yo creo que se habla poco de la parte escorpiana, que es que antes de querer cambiar de pareja, como se dice mucho, quieren tener una pareja fija, ¿vale? Entonces, la casa 8 Escorpio son gente que normalmente busca relaciones de confianza, que me gusta la palabra confianza para Escorpio, o la casa 8, que es la seguridad emocional, ¿no? Yo confío en ti, ¿no? Yo sé que tú me quieres, ¿no? Yo sé que... Entonces, bueno, eso y bueno, lo dejo de momento. Albert, ahí hiciste una muesca. ¿Qué quieres aportar? En parte estoy de acuerdo con Art, pero solo en parte, porque sí que es cierto que Escorpio es un signo de los más complejos, es contradictorio per se,
porque esto es de agua y es de agua fija, por lo tanto sí que es cierto que busca un confort emocional. Pero Plutón, por ejemplo, es cardinal y es muy invasivo y es una autoridad muy fuerte. Es decir, si yo traspaso la velocidad, me multan, o si yo hago algo que la sociedad no lo permite, me ponen en la cárcel, incluso me pueden llegar a torturar o incluso a matar en algunos sitios, ¿no? Y esto es Plutón. Plutón sirve para esto y esto es la casa 8. En la casa 8 también está la muerte, también está la vida, porque la muerte y la vida yo creo que van de la mano. Y este eje tiene esta cualidad, ¿no?, de transformar la energía en materia, es decir, a través de la sexualidad. Claro. Y esto es muy intenso, es muy fuerte. Y yo creo que es uno de los ejes más fuertes, sobre todo por el tema este de la casa 8 y de Escorpio, que es un signo, ya digo yo, bastante controvertido y bastante raro de analizar por estas contradicciones, ¿no? O sea, deseo tanto al otro que me lo cargo. Esto lo puede hacer Escorpio, pero es más un deseo de poseerlo y de dominarlo que no de quererlo. Esto ya vendría a ser de querer, yo creo, más de la Luna, que la Luna es un planeta mutable y que necesita más una emoción directa y es más permeable y es más capaz de dar per se, por el puro placer de divertirse. En cambio, yo creo que Escorpio con Plutón, Marte, aunque sea de agua, es más complejo todo esto. Me da la Rosa. sensación. Sí, mira, es que ahora se me ha ocurrido que una de las formas, recogiendo la pregunta que habías hecho antes, Andrea, uno de los catalizadores de este eje es la pérdida. Claro. Sí. Como bien ha dicho Arz, trabaja con la seguridad, como muy bien ha dicho Albert, ese tema de posesiones. Cuando hay una pérdida, las personas que tienen este eje activo la tienen que gestionar, sufren mucho, tanto si tienes planetas en la casa 2 como en la casa 8, porque pierden la seguridad. Todo, y que después, si se puede reconducir, es como abrir, y entonces eso sí que puede llevar a la transformación un poco esa plutoniana, todo, y que recordemos que el otro regente de Escorpio es Marte. Entonces, y los dos están activos, pero cuando pasa algo, cuando uno pierde trabajo, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno, yo qué sé, bueno, se confronta con algo que considera que es suyo, no importa si es material o lo que sea, y desaparece. Y eso es muy importante. Un poco está el tema de muerte, renacimiento también Claro. aquí. Muy interesante, Rosa. Si Y quería añadir una cosa. dale. Sí, yo creo que la integración, ¿no?, de Plutón en el signo, la casa 8, es que para mí Plutón es el destructor de la materia y de la seguridad de Tauro, ¿no?, que es el que busca esa seguridad material. Entonces él la Sí, viene a destruir diciéndote, no te preocupes por la materia porque te quedarás con el sentimiento. Entonces es cuando correcto. se Sí, muere alguien, ¿no? Cuando se muere alguien dices, mira, pues siempre le voy a recordar, siempre voy a sentir algo por él. Y entonces ahí se correcto, queda, ¿no?, como correcto. Sí, sí, la sí. seguridad, ¿no?, emocional, ¿no?, sentimental. Ahora una Sería un pregunta poco... justamente haciendo también esta alusión ahí a la imagen que tiene Albert de fondo, ¿no? Estamos hablando sobre el eje 2-8, que es un eje también fijo de las posiciones, pero también tiene influencia para equilibrar el eje 2-8, el eje que pertenece a la cruz, el 5-11. ¿Uno puede equilibrar o drenar la tensión del 2-8 en el opuesto? Ujú. Sí, sí. Sí, no, tú mismo, Albert. Y, lógicamente es la cruz, esta cruz tiene que ver, claro, porque tiene que ver con las mismas actuaciones yo le llamo el macro, seguramente no sabéis qué es, pero es lo que dijéramos, lo que me sirve para abastecerme a mí y a mi grupo. Si nos fijamos en lo que tenemos alrededor ahora en nuestras casas, todo lo que hay a nuestro alrededor prácticamente nada hemos hecho nosotros.
aparte de un cenicero de barro que hicimos cuando íbamos a P3 y un cuadro que está por ahí pintado. Pero todo lo demás lo han hecho las demás personas, ¿eh? O sea, vivimos en una sociedad donde se colabora de una forma inconsciente a través de una religión. Y esto lo hacemos todos. Y este eje 2, 8, 5, 11 está conectado. Uno sería el trabajo, el otro sería las posesiones, el otro serían las normas sociales y el otro serían los contactos. Lógicamente, sin contactos no se puede llegar a hacer nada. Tenemos un contacto siempre que vamos a comprar o hacemos alguna transacción monetaria. Bueno, pues todo este eje se activa siempre, todo conjunto. Si tú tienes una deficiencia en una de estas casas, lógicamente no te va bien o no te va tan bien el hecho de adquirir propiedades, o en este caso sería el dinero, que es lo que lo utilizamos como medio de transporte para adquirir cosas que hacen otra gente en la otra parte del mundo. Pero así funciona. Por lo tanto, para conseguir este dinero, para conseguir cosas y tener buenas relaciones, todo el eje tiene que estar equilibrado, todo. Claro. Rosa, ¿tú quieres decir algo también? Sí, pero antes ha levantado la mano Arz. Ah, no lo vi. ¿No? Ah, no, pues entonces he visto ahí una mano y tal. Mira, en el eje 5-11, la casa 5 es el desarrollo de la personalidad. Es ese punto niño que tenemos todos de crear, de hacer cosas, de demostrar a nosotros mismos y a los demás, porque es una casa que está en el lado derecho, que podemos ser mejores que ella. Es una casa competitiva. Por lo tanto, da un énfasis a la persona. Es una casa que a veces uno se fija a alguien que ha hecho algo, por ejemplo, al ver, pues no sé, lo de las cúpulas geodésicas, pues yo lo quiero hacer mejor. Eso es la casa 5. Y la casa 11, todo, y que a veces se mitifica mucho Acuario, la casa 11 con la ética, también es un poco el sentir que yo pertenezco a un grupo. Un grupo que comparte filosofía, pero también puede ser algo social, o también puede ser elitista, o también puede ser los que van a ver las carreras de caballo, aquellas inglesas con las señoras ahí con aquellos sombreros. Eso es la casa 11, que puede ser muy elitista, y si yo pertenezco a un grupo, soy especial. Muchos papás y mamás apuntan a los niños a coles así de pago para cuando los niños sean mayores tengan buenos compañeros y buenos amigos de su clase que le van a ayudar y tal. Eso es una de la versión de este eje. Pero fíjate, 2.8 es seguridad, 5.11 también es seguridad, pero a otro nivel. Sí. Y también me da seguridad sentir que yo puedo competir, aparte de los contactos, porque también es una casa evidentemente de contactos, pero también es una casa muy creativa de desarrollo de la personalidad. A mí me encanta cuando las guarderías a los niños les ponen el día de su cumple la corona, el rey. Esto es, aparte de Leo, es la casa 5, ¿no? Y el niño, entonces, aquel día es especial. El sentirse especial, o soy especial por ser yo, o soy especial por pertenecer a alguien. Y esto puede sacar hierro a la casa 2.8. Al Muy Sí, eje. yo añadiría una cosa. ¿Se me oye? Sí. Sí, Sí, ¿Se me oye, no? sí, sí. sí, sí, sí. Vale. Sí, entonces yo creo que hay que ir al eje 5-11, sobre todo cuando hay oposiciones, ¿no? En el 2-8, ¿no? Cuando tenemos planetas entre Tauro y Escorpio, o en casa 2, casa 8, y sobre todo si hay oposiciones, ¿no? Marcadas, porque es como que es más difícil para nosotros encontrar ese equilibrio, ¿vale? Porque estamos más tensos, los vemos como más tensos. Entonces parece que hay, como digo, ¿no? Un elástico que tira, bueno, creo que lo decía Uber, un elástico así que tira por la 2 y la 8, y si lo tiras también por la 5-11, se va a hacer un cuadrado más equilibrado, ¿no? Y entonces es cuando justamente tenemos problemas o tensiones entre, por ejemplo, en temas de posesiones, que es cómo vamos a compartir eso, cómo vamos. Entonces, cuando te sientes bloqueados en temas de compartir objetos, compartir tu vida con alguien, pues tienes que ir hacia más el desarrollo de la individualidad, quién soy yo, qué es lo que yo quiero,
Y también el desarrollo personal. Para mí el 5-11 es un tema también de desarrollo personal. Entonces, Claro. si tú no puedes compartir nada, pues vete a tu autodesarrollo, desarrollo personal, Ujú. y encontrarás tu sitio en la sociedad, ¿no? Una sociedad mayor, casa 11, ¿no? Como, ¿cuál es mi posición yo en la sociedad fuera de mis problemas, mis pequeños problemas de parejas, de si me quieres, si comparto, si no sé qué? Es Bueno, volver a encontrar tu sitio más en la sociedad. Quiero Albert, dar una visión un poco diferente a ver. del mismo tema. Si vemos, nos dice muchas veces que la casa 1 es como yo me presento a los demás o mi imagen. A mí me parece que es más de la casa 2. La casa 2 tiene más que ver con el mito este de Pasífae, ¿no? Del Minotauro, donde se refleja tu estructura física también. Y no la escoges esta estructura física, te toca la que te toca, por genética, ¿no? En la casa 5, que sería, dijéramos, la otra parte del segundo cuadrante, no escoges a las personas, son las personas que te encuentras un poquito, como los hijos, por ejemplo. Yo a mis hijos no los escoges, te salen como te salen, ¿no? Y en la casa 8 tampoco escoges lo que te encuentras, o sea, en la sociedad que estás, ¿eh? Puedes nacer en California, en Francia o en Etiopía. No lo escoges, te lo encuentras, ¿eh? Y esto no lo puedes obviar, ¿no? En cambio, la casa 11 te da la oportunidad de escoger a las personas, ¿no? Lo que no pasa en las otras 3 casas, pero la casa 11 sí que te da esta oportunidad de tener la habilidad de decir, esta persona me es interesante para mi vida o esta persona no me es interesante. Y esto es muy, muy importante de ver, porque ahí es donde la casa 11 se hace un poco snob, lo que decía Claro. Rosa, ¿no? De la gente que va a ver los caballos, y ahí es donde se hacen los mejores negocios, quizá, ¿no? Porque no hay que olvidar que en la casa 5 también es una casa de pavoneo para seducir, ¿no? Y una persona seductora también tiene más capacidad y más habilidad para posicionarse, posicionarse en las posesiones. Ahí vemos cómo se mezclan las casas, ¿no? Como tú dijiste, en esas, tal vez en esas carreras uno hace buenos negocios y ahí también entra la casa 2 en juego. Pero bueno, ya ahí abordaremos de lleno cuando entremos en el eje 5-11. Pero vemos como realmente todo se va cruzando, ¿no? A veces es difícil poder, digamos, abstraer, está bueno siempre ver el conjunto. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir, quiere dar un aporte con este eje aquí en estos momentos. Rosa, tal vez tú desde lo psicológico quieras compartir algo. No, no, yo creo que Yo, todo ya se ha dicho Perfecto. bastante, se ha descrito bien. Bueno, Bueno, por mí no, que yo sí que estoy bien. se Yo puedo podría aportar. añadir cosas. a ver, ¿Cómo? Bueno, a mí me gusta investigar, ¿eh? Entonces voy siempre buscando si hay más posibilidades, ¿no? En cada eje. Entonces me ha gustado también llamarlo el eje del apego. Entonces hay un apego a lo material, el apego taurino, ¿no? Que se apega a lo material siempre por seguridad material, ¿no? Y el apego emocional, que sería de Escorpio, la casa 8, que me apego porque tengo sentimientos hacia esa cosa. Por ejemplo, me gusta decir que en la casa 2 compramos las cosas nuevas por la calidad material que tiene, pero en casa 8 o en Escorpio son gente, bueno, he visto, bueno, no voy a hablar de todos, pero son gente que van a ir hacia, no compran un objeto porque tiene un valor material, sino porque tiene un valor emocional. claro. Por ejemplo, eso me recuerda a mi padre o no. Os doy un ejemplo, ¿no? Tengo un amigo que tiene ese eje muy, muy tenso, bueno, tiene en las 2 casas. Y él, bueno, a él le gustan los coches y él tiene 2 tipos de, colecciona coches, ¿no? Pero tiene 2 colecciones, ¿no? Tiene una colección de coches totalmente nuevos que le gusta porque es todo nuevo, bonito, pero tiene otra colección que es, no, este coche era de mi abuelo, este coche era de mi padre, este coche era de mi... Claro. Entonces se ve bien ahí este doble apego o del valor también, ¿no? El valor emocional o el valor material que damos a las cosas.
De hecho, no hemos hablado mucho de este eje que también, ¿no? Se llama el eje de valores, ¿no? Lo que valoramos, ¿no? Claro que vamos a la... Es muy Por ejemplo, interesante. ¿no? Lo que, sí, ¿no? En casa 1, en casa 2 sería, según los planetas, qué es lo que, a qué cosa yo doy valor, ¿no? Claro. Porque a veces ahí se desaparece la parte material, ¿no? Si tienes un sol, un planeta que no es muy material, pues tú vas a valorar cosas mentales, ¿no? O vas a valorar cosas, yo por ejemplo decía que no me acuerdo si era Urano en casa 2 o también el Sol, bueno, no me acuerdo de Urano, Mercurio, no me acuerdo, que era el que valora las ideas, ¿no? Entonces él es como una biblioteca y guarda cosas, guarda libros, porque un libro lleva dentro ideas, ¿no? Lleva pensamientos, necesito tenerlo yo, ¿no? Ahora, Entonces para mí bueno, el libro sería una mezcla de lo acuariano taurino, o lo mental con la casa 2, ¿no? si vamos al eje 5 sería el apego al reconocimiento y el 11 al conocimiento, por ejemplo, ¿no? Hablando de apegos. Pero bueno, tú lo Sí. habías bien dicho, Arthur, ¿no? Digamos que tenemos unas cuantas nombres para este eje, ¿no? El eje de las posesiones, el eje de los valores, el eje de los placeres, ¿no? Entonces, qué interesante también poder abrir, ¿no? De la caja y también tener digamos, esa visión. Albert, ¿tú quieres decir algo todavía? Vamos cerrando nuestro encuentro. Bueno, una aportación, me ha gustado mucho lo que ha dicho Art ahora, la verdad que lo encuentro muy interesante esto. Pero también hay más cosas, ¿no? También hay gente que es muy práctico realista y la casa 2 yo creo que para que fluya correctamente se tiene que ser práctico realista. Es decir, que lo que tú tienes o lo que tú obtienes tenga un sentido, ¿no? No solo para ti, sino para la casa 8, que son los demás, ¿no? Sí, es cierto que hay gente que colecciona cosas que les da a él el valor, ¿no? Pero si nadie te valora lo que tienes, si nadie te lo valora, lo acabas desechando. A no ser que tengas mucha casa 11, que esto ya es Claro. otro eje. O tengas mucho Neptuno, o tengas mucho propio, ¿no? Que tengas muchos planetas en signos de fuego. Pero si no es así, la casa 2 los desprecia porque necesita el feedback de la casa 8, que es el entorno, Claro. que es la sociedad y es los demás. Somos un animal gregario, no vivimos en solitario y necesitamos la aprobación de los demás. Si mis cosas los demás las quieren, yo esas cosas las valoro. Si mis cosas nadie lo valora, solo que yo, bueno, puedo ser un eremita o una persona con muchas cosas en la casa 12, entonces me da igual. Pero no suele pasar porque la casa 2 es una casa vital, es una casa del primer cuadrante y es una casa que sirve para aprender a utilizar las cosas para vivir, no para morirse. Es lo que hace la casa 12, ¿no? Sino para la gente que está aquí viva, ¿no? Que está aquí y ahora con un cuerpo físico, con un tirano, que es el cuerpo. No hay que olvidar que el cuerpo es un tirano que quiere comer, quiere beber todo el rato, que pesado, quiere dormir. O sea, y hay que dárselo porque si no te provoca dolor. Y esto nos induce a actuar pues de maneras a veces indeseables, ¿no? Que es lo que ha hecho la humanidad durante milenios. Y ahí la casa 2 tiene que ver con las habilidades para actuar en este medio. Arthur, Sí, como último. sí, añadiría una cosa, que hay que diferenciar, ¿no? La realidad de la vida que tenemos, ¿no? Que es que necesitamos comer, necesitamos, ¿vale? Cosas físicamente, si no nos morimos. Y para mí la carta astral, tener planetas en casa 2, por ejemplo, no es que tú tengas más necesidad de comer, sino que psicológicamente te vas a crear esa necesidad, ¿vale? De necesito más seguridad material, pero no a nivel físico, no Claro. vas a morirte por comer menos, ¿no? Que otro ser humano. Entonces es como la astrología actúa sobre nuestra forma de mirar el mundo, de sentir el mundo, de ver el mundo. Y nos creamos, ¿no? Los problemas psicológicos. Por eso, no sé, es una psicología Correcto. astrológica. Siempre hay un máximo y un mínimo, ¿no? La naturaleza no te deja comer mucho
pero tampoco te deja comer poco. Si comes poco, te mueres. Y si comes mucho, también. También. Es un equilibrio natural, pero Claro. este equilibrio está. Entonces, ¿qué nos sucede hoy en día? Pues que comemos demasiado, sí que es cierto. Pero tienes que comer. O sea, hay Mira un que punto ahora que... Si vienen no, las vaya, fiestas. sé que hay gente que... Sí, ahora las fiestas, los polvorones, van. Hay gente que dice que no come y que no bebe y vive. Es mentira, ¿no? No. Lo dicen, pero no puede ser. O sea, vivimos en una naturaleza que funciona así. Y la casa 2, yo creo que tiene mucho que ver con esto. Y la casa 1 también, y la 3 también. Yo para mí lo veo como que la casa 1, ya sé que no es del tema, pero lo apunto porque quiero que entendáis lo que yo creo de la casa 2, ¿no? En la casa 1 naces y te das cuenta que tienes un cuerpo. Pero en la casa 2 aprendes a utilizar este Claro. cuerpo y todo lo que el cuerpo puede hacer, ¿no? Como por ejemplo coger unas gafas. Y en la casa 3 te especializas, aprendes qué es lo mejor para que este cuerpo sobreviva. Claro. Entiéndolo muy esquemáticamente, ¿no? Y luego te encuentras con la casa 8 que dices, sí, vale, muy bien, pero todo esto lo tienes que aplicar aquí, en la casa 8. También lo puedes aplicar en tu domicilio y en tus relaciones de pareja o de familia, pero finalmente tendrás que salir afuera a buscar la comida, porque una gallina en casa no la vas a tener, por ejemplo, porque te va a infectar de pulgas. O sea, tendrás que ir fuera de tu casa a buscar las cosas que necesitas, traerlas dentro de tu casa para poder abastecerte, ¿no? Y esto es una obviedad, ¿no? Y a mí me parece que la casa 2 tiene que ver con la casa 8 en este sentido, ¿no? Yo me paro en la 2 y voy afuera a buscarlo lo que necesito para mantener mi vida. Estamos hablando de la casa 2-8, no de la 11-6. La 11, la 12-6, que la 12 ya sería más de trascendencia, ¿no? De si tengo espíritu, cuando me muero, pues sigo existiendo y cosas así. Bueno, yo los agradezco muchísimo, ¿sí? Por la tertulia del día de hoy, de compartir todo su conocimiento, sobre todo su experiencia y sabiduría, que bueno, muchas personas y muchos estudiantes, ¿no? Esto les puede ayudar un montón. Así que muchísimas gracias nuevamente y exponemos, bueno, a todo el público volverlos a ver en la próxima tertulia con el eje 3-9. Y a ustedes, Albert, Rosa y Arthur, muchas gracias nuevamente y esperemos tenerlo en la próxima también, ¿vale? Sí, gracias a Muy bien, todos. gracias a ti, Andrea, Un placer. Adiós. y gracias a los demás. Y Adiós. feliz Navidad, ¿eh? Y a ¡Feliz comer. Navidad! Felices fiestas. Bueno, A ver cómo gestionáis el eje. vamos a ver con la comida. Bueno, bendiciones para todos y gracias, ¿eh? Adiós. Venga.